de Diputados de la provincia de Santa Fe, es adversario de Perotti, pero ha venido marcando con detenimiento todos los cuestionamientos que hay al propio gobernador desde la oposición en una provincia que finalmente tuvo entre el gobernador y la vice un enfrentamiento abierto en elecciones el año pasado, una anomalía, digamos, casi como la del gobierno nacional, entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Cómo le cayeron las declaraciones de Perotti que básicamente haya apuntado al gobierno nacional? Bueno, ¿qué tal, Paulino? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero nos parece que un poco tarde se acordó Perotti de hacer un reclamo tan fuerte. Nosotros lo venimos planteando desde distintos espacios. Hay una discriminación a la provincia de Santa Fe, no solo en el tema de subsidio a las tarifas, sino también al momento de distribuir fondos de infraestructura. La provincia de Santa Fe es largamente perjudicada frente a otras administraciones provinciales, siendo que es una de las provincias que aporta mayores recursos al erario nacional. De hecho, en retenciones a los granos, la provincia de Santa Fe es la segunda ubicada después de la provincia de Buenos Aires. O sea, más que Córdoba. Más que Córdoba o en algunos, según la cosecha y según los periodos pueden estar más cerca. Pero quiero decir, es una provincia que aporta al erario nacional más de lo que recibe y además es la única provincia que tiene un fuerte crédito. Es decir, que la nación le debe a la provincia, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 130.000 millones de pesos. Que todavía no se pactó cómo se va a pagar. Todavía no se pagó, todavía no sabemos cómo lo vamos a cobrar. Ayer algo el gobernador de esto dijo y nosotros estamos urgidos en que empiecen a regresar esos recursos que nos fueron sacados ilegítimamente. Entre 2005 y 2015. Claro, fue cuando se hacía un descuento que finalmente se determinó que era ilegal sobre la coparticipación. Córdoba, Santa Fe, San Luis. Córdoba, Santa Fe y San Luis logró cobrar, Córdoba logró ya empezar a cobrar después del fallo, Córdoba también en su momento lo logró compensar. Santa Fe no, nada. Santa Fe nosotros todavía no hemos cobrado. Y la última cifra determinada son 130.000 millones, que debo decir, aplicando una tasa muy conservadora, muy en beneficio del erario nacional. Teme que se licúe, digamos, esa... Ya se ha licuado mucho, ¿no? Pero bueno, más allá de que esa tasa no es la ideal, por lo menos si lográramos recuperar esos recursos sería muy importante para la provincia. Pero volviendo al discurso de ayer, el gobernador hizo mucho énfasis en esto e hizo mucho énfasis en la necesidad, por un lado, de que lleguen más fuerzas federales a la provincia y por otro lado, que se actualice el sistema de la justicia federal, sobre todo la justicia federal penal en la provincia de Santa Fe, que tiene una estructura que no se ha actualizado, que no se ha desarrollado, salvo en muy pocas cuestiones, en más de 4 décadas. Entonces, esto, frente a la situación creciente de delitos federales, hace que, lógicamente, sea una necesidad de la provincia. ¿Por qué Rosario tiene los índices que tiene? ¿Por qué ha recrudecido tanta la violencia? Bueno, es un problema que tiene distintas causas. Quizás Rosario, por su ubicación geográfica, su cercanía al río y estar en el enclave portuario más importante del país. Recordemos que en las terminales portuarias que hay en el sur de la provincia de Santa Fe, desde allí se embarca alrededor del 70% de toda la producción del país. Quizás eso hace que sea un lugar de mucho tráfico, de tráfico de cantidades grandes históricamente, pero también, digo, se ha dado con una particularidad violencia la disputa del territorio. Cuando nos tocó a los gobiernos del Frente Progresista enfrentar este problema, a mí me tocó compartir el último gobierno con Miguel Lifshitz como ministro de Gobierno, nosotros éramos conscientes de que estábamos en una situación difícil y que había que aunar todos los esfuerzos y gracias a eso pudimos lograr en algunos momentos ir bajando esos índices de violencia. Por supuesto que nunca se llegó a un momento ideal, pero esto se ha recrudecido fuertemente en los últimos meses, llegando a niveles récord. Ahora, Farías, ¿esto está enquistado principalmente o únicamente en Rosario o está extendido al resto de la provincia? No, la violencia con la que se disputa el territorio en Rosario se ve en algunas cuestiones también en la ciudad de Santa Fe y en el Gran Santa Fe, pero particularmente tiene su epicentro en el sur de la provincia.
También es bastante parecido como se dan en algunas situaciones del conurbano bonaerense, ¿no? Quizás ha tomado mucho más fuerza o trascendencia lo de Rosario, pero no es ajeno a otras cosas que pasan en otros lugares del país. ¿Y por qué cree que el gobierno nacional no toma nota y no se ocupa finalmente de esto? Y sobre todo pensando que está un gobierno del mismo cuadro político, ¿no? Bueno, ha habido anuncios del mismo presidente Fernández, ha enviado fondos inclusive a la provincia para avanzar en estos aspectos. Lo que no vemos es que haya una estrategia de las fuerzas federales en cómo abordar este problema territorialmente y esto que decía de la actualización de la justicia federal. Esto básicamente es juzgados federales, fiscales las federales. vacantes que hay. Que no solo los vacantes, sino que tenemos la misma cantidad prácticamente, salvo algunos agregados que ha habido en los últimos años, de jueces y fiscales federales en una estructura que en las últimas décadas claramente tiene que atender un fenómeno delictivo de delitos federales mucho más importante que lo que sucedía, digo, en la década del 70 o del 80. ¿no? Sí, que termina actuando en la justicia provincial por otro tipo de delitos. La justicia provincial ha avanzado en el cambio del sistema de acusación fiscal. Correcto. Nosotros tenemos un ministerio público que se modernizó en los últimos años y que está teniendo resultado en la persecución de bandas criminales. Famosos casos como la de la banda de los monos y ahora el caso de Alvarado, tienen que ver con ese sistema de justicia, ahora, sobre todo de acusación penal que hemos implementado. ¿no? Farías, dos cosas que no quiero dejar pasar por alto. Imputaron a Marcelo Saín por la compra de armas. Eso fue el jueves. Es muy grave eso. Hace mucho tiempo que no Es muy grave y bueno, y eso no estuvo ayer en el discurso del gobernador, pero sería bueno hubiera sido bueno que lo diga, porque inclusive hoy va a estar, entiendo yo, reunido con el presidente Fernández. Y Marcelo Saín es hoy asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es increíble eso. Y está imputado por una causa grave donde hubo una tentativa de direccionar una licitación hacia un único oferente, ¿no? No, digo, es increíble, pues estamos hablando de un gobierno nacional que de alguna manera abandona a una ciudad como Rosario en materia de seguridad con los problemas que hay y al mismo tiempo estamos hablando de un ex ministro de Seguridad de Rosario imputado que asesora al gobierno nacional que está abandonando a la misma Rosario, ¿no? Sí. Siempre interpretamos que era una salida política para Marcelo Saín ir a un cargo nacional. No sabemos muy bien qué hace en ese cargo, pero la verdad que no ha sido bueno el paso de Saín como ministro de Seguridad en el gobierno de Perotti. Ahora, en la gran parte de los problemas que tenemos, tienen que ver con eso y que esté en el gobierno nacional nos preocupa mucho. En la provincia, digo, han tenido varios ministros de seguridad. También tienen una problemática dentro de la provincia que ningún ministro les dura. Bueno, en las gestiones nuestras hubo recambios de ministros, pero en periodos de 2 años y en el periodo de Miguel Lipschitz fue siempre pero ahora el mismo tenemos ministro 7 ministros en 2 años y poco. No, los ministros, no, eso es el jefe de policía del departamento Rosario, que ya lo cambiaron 9 meses. No, en el gobierno de Perotti estuvo Saín y ahora Jorge Laña. No es para nada menor que hayan cambiado 9 meses al jefe de policía. No, yo lo que digo es que más allá del cambio, que realmente sí es sintomático de que hay un problema grave, es que lo que no vemos es un plan claro para enfrentar la contingencia. Esto se lo hemos reclamado inclusive al gobierno en la Junta Provincial de Seguridad, donde participamos como Poder Legislativo, ¿no? Farías, lo último. ¿Se cumple un año ya de la muerte de Miguel Lipschitz? Ahora el 9 de mayo, sí. Es ahora. Sí, ahora el lunes 9 de mayo. Sí. En una semana, exactamente en una semana. ¿Qué balance hace? Bueno, de una gran pérdida, digo, en lo personal tenía una gran cercanía con Miguel, pero más allá de eso, una gran pérdida para la provincia, un dirigente que despertaba una gran simpatía y un amplísimo consenso, se fue de la gestión con una imagen muy alta, una imagen que no tiene hoy ningún referente político en la provincia, no, sobre todo del nivel de conocimiento que obviamente tenía Miguel y que además tenía mucho futuro, ¿no? Se fue con 65 años por COVID, en menos de un mes desde que le dio positivo hasta que falleció. Alguien que obviamente si hubiera estado vacunado no hubiera sucedido eso. Con lo cual hay un dolor fuerte cuando vemos muchas injusticias que se han cometido en esos términos. Las vacunas que se llevaron otros. Y en particular la provincia hoy sigue careciendo de un dirigente que ordene, no solo por las perspectivas de futuro, era un muy probable candidato a gobernador para el año que viene, para volver a la gobernación, hubiera sido uno de los destinos posibles de una figura como la de Miguel.
Y bueno, hoy vemos cómo hay muchas divisiones, tanto en el oficialismo como en la oposición, y mucho de eso tiene que ver con que no esté Miguel ordenando no solo a la oposición, sino también de alguna manera toda la política santafesina, ¿no? Farías, gracias por esta diferencia para con nosotros. Hoy va a estar en la cena de conciencia. ¿Hoy la cena de conciencia es hoy? No, la cena de CIPEC, CIPEC, de la Fundación perdón, CIPEC. ya fue. Ya Sí, fue, allí tenés vamos a razón. estar. La cena de CIPEC. Gracias a Gracias, ustedes. muy gentil, muy amable. Bueno, nos vamos a ir a la pausa.